Bien, buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera charla que organiza el Centro de Estudios Tributarios para la AIEPF en relación al proyecto de reforma tributaria 2022 que hemos conocido días atrás. En esta tercera charla vamos a revisar la agenda que aparece ahí en pantalla. Primero un contexto previo y luego revisar algunos temas internacionales, tres específicamente. Tratar de insertar estos temas, describirlos de manera general, el desarrollo que han tenido en Chile, para luego de ello introducir la propuesta que hace el gobierno. En tercer lugar, algunas normas, son varias, pero hay tres específicamente que se destacaron para esta charla, que tienen que ver con los comportamientos nocivos. Entonces ahí aparece, entre otras, la norma general antilusiva, el registro de beneficiarios finales y la figura del denunciante anónimo. Por último, en relación a cambios sectoriales, el gobierno ha anunciado específicamente los ajustes al royalty minero, y más adelante vendrían otros, específicamente impuestos correctivos para ciertas actividades o sectores específicos, que eso está por conocerse. Entonces, sin más, empezamos de inmediato. Dado el primer bloque que se refiere a estas operaciones y controles de tipo internacional, siempre es importante tener presente qué es lo que le permite al Estado, de alguna manera, imponer los impuestos a las personas, a los contribuyentes en particular, ¿cierto?, que están sometidos a las leyes chilenas. Entonces, ahí aparece un concepto que puede tener distintas denominaciones, pero aquí lo señalo como los principios de sujeción tributaria. Hay distintos principios según el tipo de impuesto que uno quiera aplicar. Por ejemplo, en el impuesto a la renta, siempre se ha señalado en la ley, y esto también es un criterio que utilizan muchos países, que aquellas personas que tenemos domicilio en Chile o somos residentes en Chile, o las empresas que se han constituido en Chile, van a estar sujetas a un principio personal o de renta mundial. ¿Qué significa eso en la práctica? Que nosotros, los que tenemos este atributo del domicilio, ser residente, o las empresas se hayan constituido en Chile, van a estar obligadas a declarar en nuestro país todas las rentas, tanto de fuente chilena como extranjera. Y en cambio, las personas que no tienen este atributo, normalmente se les conoce como los no residentes, solo van a tener que tributar en Chile por su renta de fuente chilena, como regla general. Otros países también ocupan el criterio del domicilio, perdón, de la nacionalidad. En el caso de las empresas también se utilizan algunos criterios más relacionados a la gestión de la empresa. Y bueno, estos principios tienen sus lados flacos, por así decirlo, tienen sus debilidades, y entonces algunos contribuyentes utilizan estas debilidades para tratar de planificar, gestionar y ciertamente reducir su carga tributaria. Importante entonces que con o sin reforma, todos siempre estemos muy alerta de cómo funcionan estos principios, qué prácticas los pueden estar vulnerando, de tal manera que aseguremos un desempeño y una integridad del sistema tributario que sean apropiados. Y en este contexto aparecen las sucesivas reformas tributarias. Gonzalo les habló al principio, en la charla 1, sobre una línea de tiempo con distintos cambios que se han hecho. Alberto seguramente hizo un relato histórico y valórico de varios de los principios y conceptos relevantes que caracterizan a nuestro marco tributario. E indudablemente uno es capaz de visualizar en esta reforma precisamente distintos criterios, distintas normas que están tratando de, por un lado, proteger estos principios de sujeción tributaria, por otro lado, tratar de ampliar las bases tributarias, cambiar las tasas de impuestos, introducir nuevos hechos gravados. Y desde el punto de vista de lo que a mí me interesa comentarles, cómo entonces los nuevos cambios
que nos presenta el gobierno se relacionen con estos principios y con, ciertamente, un mejor desempeño del sistema tributario. Y fíjense que para estos efectos, Chile no es un desarrollador, o no somos muy creativos en materias tributarias. Lo que se ha hecho históricamente a través de todas estas reformas es ir a mirar las buenas prácticas que promueven otros países o que promueven organismos como la OECD. Y especialmente estas prácticas que suelen mencionar estos principios de sujeción tributaria han sido muy estudiados. Existen muchos estudios, yo no los voy a comentar acá, simplemente mencionar este, por ejemplo, el que aparece ahí, que es del año 98 de la OECD, y lo que hace a contar de este reporte la OECD con todos los países participantes es empezar a ponerse de acuerdo en algunos estándares de cómo debieran comportarse los sistemas tributarios, las jurisdicciones, las empresas, los contribuyentes en general, de tal manera que no se provoquen lesiones entre los distintos países, entre las distintas jurisdicciones, no se produzcan ventajas tributarias artificiales o nocivas, de tal manera que no se lesione entonces el movimiento de bienes, de personas, de servicios y de capital. Entonces, este año 98, sin perjuicio de muchos estudios previos, de alguna manera constituye la línea de partida en donde los países se empiezan a poner de acuerdo en cómo debiera ser un estándar de comportamiento para estos distintos actores. Y luego empiezan a aparecer distintos reportes o informes, por ejemplo, qué pasa con las sociedades conductoras o base, que son vehículos que se vienen utilizando hace muchos años precisamente para, de alguna manera, gestionar e incluso vulnerar estos principios de sujeción tributaria. Entonces, ahí se describe cómo funcionan este tipo de empresas. Indudablemente, uno ve cómo funcionan las mismas a través de las distintas situaciones que se han conocido, no solo en el mundo, sino que también en nuestro país. Por ejemplo, las filtraciones que voy a comentar más adelante. Luego ya con estos primeros estándares aparecen reportes preparados por la OECD y los países participantes en donde nos empiezan a decir, mire, estos países cumplen el estándar, estos otros de acá lo cumplen, pero tienen cosas que mejorar, y va a haber un tercer grupo de países que no cumplen los estándares, derechamente. Y fíjense que Chile estuvo en este tercer grupo durante un tiempo, a principios de este milenio, nosotros estábamos considerados en una suerte de lista gris, hasta que se cambió la posibilidad de acceder a información de tipo bancario. Se abrió el secreto bancario. Esa es una ley que se discutió por allá por el 2009, empezó a regir, según recuerdo, el año 2010, y de hecho ese fue el aspecto clave que hizo que Chile pudiese ser invitado a participar como miembro de la OECD. Pero nada, parten entonces estos informes donde aparecen esta suerte de ranking de las jurisdicciones para ver cuánto cumplen los estándares que se van acordando según buenas prácticas globales. Por ahí aparece un estudio de qué pasa con los asesores tributarios, ¿no? Otro estudio que tiene que ver con las pérdidas artificiales y ya un documento bastante más robusto de cómo abordar las planificaciones tributarias agresivas. Todo esto, hay una cantidad importante de informes, yo solo estoy mencionando quizás lo más relevante en esta historia, da lugar a lo que hoy día se conoce como el Plan de Acción BEPS, que lo que trata de hacer es juntar todas estas buenas prácticas, como decía, preparadas por la OECD, por los países, ¿cierto? Se juntaban a estudiar cada uno de estos temas, a ver cómo lo hacía un país A, un país B, cuáles eran los problemas que tenían, cuáles eran las soluciones que se habían implementado, cuáles eran los resultados que se habían obtenido, y en función de eso se hace un documento que de alguna manera consolida todas estas buenas prácticas y soluciones y que va a ser la base de este plan global ahora para abordar estas prácticas que erosionan las bases imponibles, trasladan las utilidades
entre los distintos países y jurisdicciones. Y bueno, llegamos ya al último tiempo a una suerte de consenso global, eh, conocido como marco inclusivo, donde no solo están participando los países de la OECD, sino que hay varios países invitados. De tal manera que una cantidad importante de países se han puesto de acuerdo en esas buenas prácticas, en esa forma de abordar estos problemas, y ciertamente la OECD se ha encargado de seguir publicando qué países cumplen los estándares, qué países los cumplen pero tienen problemas que resolver, y cuáles son aquellos que no cumplen los estándares, ¿no? Y ciertamente eso genera una fuerza de cambio importante. Muchas de las reformas tributarias que hemos visto en países vecinos, también en Chile, especialmente en la ley 20.180 del 2014, incluyen estas fuerzas de cambio que promueve este plan de acción. Y algunas de esas materias cambiadas, ¿cierto? O novedosas en Chile, precisamente son las que vamos a comentar a continuación. Entonces, ese es un contexto, hay una fuerza de cambio importante, son buenas prácticas que se han ido estudiando, analizando hace muchos años, hay distintas situaciones que ameritan, ¿cierto?, llegar a internalizar o al menos revisar la introducción de estas buenas prácticas. Y entre ellas entonces aparecen los denominados paraísos tributarios, que en realidad el concepto correcto es régimen fiscal preferencial. Es un concepto mucho más amplio y menos, por así decirlo, menos sesgado que el concepto de paraíso tributario. Y ustedes habrán escuchado que han habido distintas filtraciones, ustedes conocen muy bien, ahí hay una organización internacional de periodistas que se ha dedicado a procesar datos de distintas fuentes y libera esta información. Y ahí vemos que distintas personas, normalmente personas expuestas políticamente, o personas de alto patrimonio, o grandes empresas, aparecen involucradas en la implementación de distintos esquemas tributarios que, entre otros efectos, lesionan ciertamente lo que les planteaba al principio, estos principios de tributación aplicables en el IVA, en la renta y en los demás impuestos. Y ahí, bueno, el tamaño de los circulitos refleja el tamaño de la información que se ha liberado. En el caso de Chile, por ejemplo, se ha estado participando activamente en todas estas filtraciones. La primera que aparece ahí, Panama Papers, se originó en abril de 2016. Y eso, bueno, el Servicio de Impuesto Interno hizo publicaciones en su momento con las distintas actividades que estaba llevando adelante. Y una de las últimas que ahí aparece en color azul, la Pandora Papers, de nuevo, ¿cierto? Nos permite observar cómo cierto perfil de contribuyentes, cierto perfil de empresas se involucra en este tipo de esquemas tributarios y naturalmente buscando alguna ventaja tributaria. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que estas prácticas empiezan a chocar con estos nuevos estándares que han estado ocurriendo, que se han estado publicando, que se han estado midiendo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, el estándar, ¿cierto?, para este tipo de prácticas ya no está disponible, no se aceptan este tipo de conductas por los efectos nocivos que tienen no solo en la recaudación, sino que especialmente en la integridad de los sistemas tributarios. Y eso ha hecho entonces que en base a estas buenas prácticas, hoy día uno puede leer que los intercambios de información entre administraciones tributarias están bastante ágiles, por así decirlo, bastante sistemáticos. Habrán escuchado ustedes, por ejemplo, que hoy día se intercambia información de las cuentas bancarias. Chile es parte de eso. Desde hace algunos años, los bancos de Chile entregan información de las cuentas bancarias de los extranjeros. Y esa información evidentemente le sirve a los países donde estas personas tienen su nacionalidad y viceversa. También Chile ha estado recibiendo del extranjero
información de chilenos que tienen cuentas bancarias en el extranjero. Y evidentemente eso se utiliza para velar por el correcto cumplimiento tributario. De esto, solo para evidenciar lo importante de esta temática, han habido muchos estudios de grupos empresariales específicos. Aquí aparece uno de esta plataforma bastante conocida. Quizás lo interesante de esta lámina, más allá de que uno dice, oiga, es interesante que las utilidades hayan pegado un salto relevante hacia el año 2018. Sin embargo, los impuestos federales, en este caso que ha estado pagando la empresa, no solo no aumentaron, sino que fueron a la baja. Pero más allá de eso, es interesante notar que en otros países sí se puede hacer este tipo de análisis. En cambio, en Chile, no. En Chile no existe la data, no hay información eh, respecto del desempeño tributario de este tipo de modelos de negocios. Quizás ahí hay un aspecto que se podría revisar de tal manera de aumentar la transparencia del desempeño del sistema, de los sectores, en fin, de las grandes empresas, de tal manera que no suceda esto de que a mayores ingresos parece que la tributación disminuye, ¿no? Y ustedes verán que si esto lo hacen muchas empresas, especialmente las grandes, la lesión que se produce al sistema tributario es enorme. Bueno, y eso aterrizándolo ya al caso de Chile, nosotros tenemos varias normas que tratan de abordar las distintas situaciones que provocan estos comportamientos, y la mayoría de estos conceptos quizás lo han escuchado, pero igual lo voy a mencionar. Los precios de transferencia, ¿cierto? Que se trata de velar para que los precios pagados de Chile al extranjero no estén sobrevaluados, o los precios que le pagan a Chile desde el extranjero, ¿cierto? No estén subvaluados, porque en ambos casos se lesiona la base tributaria, y ahí lo que se hace es tratar de mirar los valores que se habrían cobrado entre partes independientes. Dicho eso, este es un problema que suele aparecer cuando las partes de una operación son partes relacionadas. Entonces, ahí hay una preocupación importante a nivel global, y también ha sido esto tratado en este estándar que se ha ido desarrollando a lo largo de los años. También aparece la problemática del exceso de endeudamiento, vienen unas láminas más adelante de aquello, que en el fondo se trata de aprovechar por parte de ciertos contribuyentes o arbitrar las diferencias de tasa de impuestos que aplican a los intereses respecto de los dividendos o los retiros. Sin ir más lejos, en el caso de Chile, los intereses pueden quedar grabados con una tasa del 4%, cuando el beneficiario de los mismos es un banco o una institución financiera internacional. En cambio, los dividendos y los retiros van a quedar grabados con una tasa hoy día del 35%, mañana con el sistema dual que ustedes vieron con Gonzalo. Entonces, dada esa diferencia, ¿cierto? Hay prácticas que tratan de abusar de ese arbitraje de tasas. Después hay una tercera fuente de problema, que son las transferencias indirectas. Son aquellas operaciones que se celebran en el extranjero respecto de ciertos bienes como acciones, derechos, etcétera, cuyo valor está determinado por activos situados en Chile en este caso. Han sido famosos los casos de algunas empresas mineras, y lo que se intenta ahí es, cierto, que la utilidad no quede reflejada en nuestro país. Usualmente va a quedar reflejada en un paraíso tributario, un régimen fiscal preferencial, y por lo tanto tratando de escapar a la tributación que establece nuestro marco general. Otro fenómeno que también se ha estado abordando son los casos de las rentas de fuente extranjera, cuando tienen un carácter pasivo. Sin entrar en un detalle muy amplio de aquello, se consideran rentas pasivas los dividendos, las regalías, los intereses en general. Se trata de rentas que se obtienen a contar de una inversión
respecto de la cual usted no necesita hacer mayor gestión, no necesita desarrollar mayores actividades. Normalmente el riesgo es bajito y por eso se denominan rentas pasivas, porque usted las va a obtener mueva o no se mueva de su escritorio. En cambio, las rentas activas hay que desarrollar actividades, hay que desarrollar funciones, hay que asumir riesgos, hay que movilizar activos, ¿no? Entonces hay una consideración especial para este tipo de rentas que se relacionan entonces con estas sociedades base o conductoras que aparece muy bien estudiada por la OECD y también ha sido también estudiado el fenómeno en Chile. Después tenemos, relacionado anterior, el caso de las inversiones en el exterior. Hay varios tipos de inversiones, están muy de moda los trusts, que también implican algún tipo de lesión a lo que hemos planteado acá en estas charlas desde el principio, que es cómo proteger la potestad tributaria de los principios de sujeción. Y por ahí también hay algunos beneficios cuando se paga de Chile al extranjero en relación a la tasa del impuesto a la renta, el impuesto adicional. Pueden haber tasas reducidas si se cumplen ciertos requisitos, pero todos estos elementos se pueden prestar para distintas malas prácticas. Y en función de eso, la ley trata de proteger la base tributaria, proteger estos principios, y normalmente lo que hace es que cuando la otra parte, la parte extranjera, está en un régimen fiscal preferencial, la ley va a presumir que existe algún tipo de relación o de control entre esa parte extranjera y la parte chilena, especialmente ahí en los precios de transferencia, en el exceso de endeudamiento y en estas rentas de fuente extranjera de tipo pasivo. También hay casos en donde la empresa se puede liberar de estos controles, y sin embargo aparece una contraexcepción cuando esa empresa extranjera está situada en estos territorios. Entonces, en ese caso, si bien es cierto, podía quedar liberado si se trataba de una parte independiente, no va a quedar liberado de estas normas por tratarse de partes relacionadas. Y en algunos casos incluso la ley lo que hace es gravar la operación, ¿cierto? Aplicar la potestad tributaria por el hecho de que esa otra parte se encuentra radicada en uno de estos territorios. Y por último, para todas estas normas hoy día existen normas de entrega de información. Algunas están contenidas en cada uno de estos artículos, otras en el Código Tributario. Especialmente hay un artículo que dejó la Ley 21.210 que es de carácter transversal. Y esta lámina nos sirve entonces para decir que Chile se adhiere a estos estándares globales que se han estado desarrollando. En general, Chile cumple los mismos. Pueden haber algunas observaciones que precisamente son parte de algunos de los ajustes que propone el gobierno en esta nueva reforma tributaria. Y respecto de entonces estos paraísos tributarios, solo para recordar un poquito, en el año 2001, con esta ley de lucha contra la evasión, se generó una lista negra. El Ministerio de Hacienda tuvo que publicar un decreto 628 del año 2003, donde enumeraba los distintos territorios que se consideraban, por así decirlo, paraísos tributarios o, el concepto más apropiado hoy día, régimen fiscal preferencial. ¿Y por qué es negra esta lista? Porque era inamovible. Se podía conocer de una situación, por así decirlo, de alto impacto tributario, pero si la otra parte no estaba situada en uno de estos territorios, entonces la transacción, por así decirlo, quedaba protegida, o limitaba la acción de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. En cambio, otras situaciones donde sí había sustancia económica, había realidad económica, había realidad jurídica, por el solo hecho de estar la otra contraparte en uno de estos territorios, la operación quedaba castigada desde el punto de vista de los controles que había que aplicar. Entonces, este enfoque de lista negra se estima que son suficientes para adaptarse a las distintas realidades
económicas y jurídicas que muestran los contribuyentes. Y luego, en una suerte de segunda solución, aparece el enfoque de la lista blanca. Y para esto nace el artículo 41H con esta ley de reforma tributaria del año 2014. Y la lista blanca, en definitiva, es una lista referencial. No significa que un territorio que esté incluido en la lista necesariamente es un régimen fiscal preferencial. Es más bien una lista de, como digo, de referencia para que los contribuyentes tomen nota y vean si efectivamente con ese territorio están o no desarrollando actividades económicas efectivas, ¿cierto? Que no correspondan a esquemas de abuso o simulación. Entonces, bueno, esta diferencia entre la lista negra y la lista blanca suele generar entendimientos distintos. Cuando surge la lista blanca que publica el Servicio de Impuesto Interno, se entendió que era una lista negra, pero no era el caso. Y como les decía, el foco está en tratar de servir de referencia y eso permite prevenir, permite orientar a los contribuyentes para que den buen cumplimiento a sus obligaciones tributarias. Bajo ese marco, ¿qué es lo que se hace en la propuesta actual de gobierno? Bueno, nos dice que nos estamos acercando a los estándares globales. Entonces vuelvo al principio con esta práctica que se ha instalado de ir desarrollando ciertos estándares. ¿Y qué pasaba? Que el artículo 41H, que refiere a estos regímenes preferenciales, tiene un par de atributos que son formales y que hacen que un territorio pudiese ser calificado de territorio de nula o baja tributación, pero en la práctica no es un territorio que genere problemas, ¿no? Por ejemplo, porque comparte la información y si comparte la información, cada uno de los demás países es capaz de tomar decisiones respecto de los contribuyentes que están ahí operando en ese territorio. Y con ese aspecto clave de la entrega de información, se propone hoy día que en realidad lo que hay que señalar como casos de alerta no son aquellos territorios que no tienen impuestos o tienen impuestos muy bajitos. La alerta va a estar en aquellos territorios que no entregan la información. Entonces, si el territorio entrega la información, va a quedar de alguna manera en amistad con el resto del mundo y de esa perspectiva entonces aparece esta nueva definición de régimen fiscal preferencial y que si ustedes revisan tanto la letra A como la letra B, se apunta esencialmente a la posibilidad o no de que un país pueda obtener información de sus administrados que están operando en estos territorios que debieran proveer dicha información. Entonces, es una ecuación que de alguna manera viene a apalancar el hecho de fortalecer la sustancia económica y jurídica por ciertas formalidades que de alguna manera, como decía hace unos minutos, a veces se cruzan con casos que son muy nocivos, pero no se pueden abordar, o se cruza con casos que son legítimos, hay una buena razón de negocio detrás, pero por la formalidad quedan atrapados en estas normas de control. Lo que sí es importante, desde el punto de vista nuestro, es que necesitamos seguir avanzando en mayores niveles de transparencia. Eh, Voy a parar la grabadora para... Entonces, se requiere avanzar en mayores niveles de transparencia. Hoy día los mayores niveles de transparencia los están entregando ciertos medios periodísticos de investigación, ¿no? A contar estas filtraciones, en fin, lo que ustedes han conocido. Pero la pregunta es por qué información, no digo por contribuyente o por grupo empresarial, pero por qué información similar no es conocida a nivel agregado. ¿Cuánto aporta el sector A, el sector B, el sector C? Eh, el Servicio de Impuestos Internos ha tratado de entregar información a través de sus planes de gestión de cumplimiento tributario, pero siempre son generales, muy globales. Y entonces acá
se ve espacio para aumentar la transparencia en el desempeño tributario. Y otro aspecto que resulta sumamente relevante hoy día es la moral tributaria. Hay distintos estudios, normalmente son extranjeros, en Chile se han hecho algunos en ciertos años, y que muestran que la moral tributaria se ha estado deteriorando, ¿no? por distintos aspectos, entre ellos la legitimidad del sistema tributario. Ustedes lo han escuchado, la gente tiene serias dudas de cómo se utilizan los recursos, es una percepción, ¿no? Pero junto a otros elementos como el comportamiento de ciertos grupos o de ciertas personas, se ha estado generando un deterioro de la moral tributaria. Y eso nos llevaría, ¿cierto? Nos tendría que convocar a preocuparnos de esta materia. Sin embargo, en las reformas que hemos visto, normalmente el foco ha estado centrado en la recaudación, ¿no? Y recaudación tributaria no es lo mismo que cumplimiento tributario, ¿no? La moral tributaria está más relacionada al cumplimiento tributario, en donde cada uno de los actores relevantes, incluyendo administración tributaria, ¿no? El equipo de finanzas, los contribuyentes, los intermediarios tributarios hacen su parte, cumplen con su parte, de tal manera que eso le da integridad al sistema. Entonces, ahí hay un aspecto que no está siendo abordado de manera concreta, como digo, ni en las reformas anteriores ni en la actual, y cuando digo de manera concreta, con recursos específicos para trabajar la moral tributaria. Más bien los recursos están en obtener mayor recaudación directa, tratando de controlar ciertas prácticas, pero que no necesariamente llegan a influenciar la moral tributaria de todos los actores relevantes. Eso en relación a los regímenes fiscales preferenciales, lo describí en primer lugar porque es una materia que después aparece de manera transversal en distintas situaciones y comportamientos. Por ejemplo, en este punto 2, ¿qué pasa con los intereses? El proyecto trae un pequeño ajuste, ya lo voy a comentar, pero acá es importante en el presente este arbitraje que yo les señalaba, en donde los intereses en general pagan una tasa de 4% cuando el acreedor es un banco o una institución financiera internacional. Entonces, a contar de una empresa que obtuvo 1.000 unidades monetarias de utilidad y pagó la misma cantidad por conceptos de intereses, lo que se tiene entonces que impuesto de primera categoría no se produce, no va a haber una utilidad según balance, y por lo tanto tampoco van a haber utilidades para pagar a los dueños de la empresa. Entonces, en este escenario A, lo único que se recauda son 40 unidades monetarias por esta remesa de intereses. Y eso hace que frente a una generación inicial de 1.000 unidades monetarias, dentro del grupo empresarial se quedan 960 unidades monetarias de utilidad. Y estos 40 es los que son pagados entonces a un banco o a una institución financiera, y ahí surge el problema, que normalmente ese banco o esa institución financiera primordialmente pertenecen al mismo grupo empresarial. Entonces, en realidad, esos intereses de 1.000, ¿cierto?, que están involucrados acá, quedaron dentro del mismo grupo. Y nada, hay grupos que han abusado en el tiempo de esta situación, no solo remesando 1.000, algunos podrían estar remesando 3.000, con lo cual se genera una pérdida tributaria, y esa pérdida tributaria desgrava, ¿cierto?, reduce el desempeño del proyecto, del modelo de negocio en Chile en el largo plazo. Incluso se venía solicitando pago provisional por utilidades absorbidas con esta pérdida. Entonces, no solo se abusaba de estos intereses, sino que se extendía el abuso incluso a llegar a generar pérdidas de alguna manera artificiales, incluso solicitando estos beneficios. Y eso, si uno revisa los estados financieros poquitos que se pueden mirar,
que son publicados, uno ve cálculo simple, dice, bueno, ¿a cuánto ascienden estos intereses respecto del EBITDA de la empresa? ¿Cierto? El EBITDA es la utilidad que las empresas muestran antes de reducir intereses, depreciación, impuestos y amortización. Y curiosamente, esa relación, esos intereses dividido por este EBITDA, da que la empresa destina más del 100% de sus intereses por sobre el EBITDA. Y eso, evidentemente, en el mediano plazo significa que la empresa nunca va a mostrar utilidad. Entonces, ese podría ser el caso de esta empresa que está en el escenario de los 3.000 pagados de interés. Esto ha sido estudiado de nuevo por la OECD, hay algunos trabajos al respecto, y ¿qué nos dicen en términos gruesos? Y esto es válido no solo para Chile, sino que para la gran mayoría de los países estudiados. Entonces, mire, cuando el grupo empresarial le paga intereses a la banca, más o menos destina el 10% de ese resultado de EBITDA a pagarle a la banca independiente. Entonces, desde acá lo que se dice es que entre partes independientes, una empresa está dispuesta a pagarle a su acreedor hasta el 10% de sus utilidades. Eso a nivel de grupo empresarial. Pero cuando miramos a la filial podría estar en Chile, por ejemplo, estos informes nos dicen, bueno, acá esta cosa se mueve entre el 30 y el 40%. Es decir, la filial está dispuesta a pagar de sus utilidades hasta el 30 o 40% por concepto de intereses a otras partes. Entonces, ahí se produce un desbalance. ¿Por qué el grupo acepta pagar hasta el 10, mientras que la filial acepta pagar hasta el 30 o 40? Y esa diferencia es precisamente lo que se conoce como BEPS, ¿cierto? El traslado de las utilidades, de los beneficios a otras jurisdicciones, y evidentemente esa diferencia la está capturando una empresa relacionada. Y estos valores que yo aquí señalo están, como les digo, bastante estudiados precisamente en el desarrollo de este plan BEPS. Bueno, ya lo que aparece ahí al final lo había mencionado, que tiene que ver con pedir devoluciones de impuestos cuando se presentan pérdidas tributarias. Hubo un ajuste ahí en la ley 21210 que elimina este beneficio, que sin perjuicio de ello se mantiene de manera gradual por un par de años más. ¿Qué se hizo respecto de este comportamiento en el pasado? Bueno, ustedes quizás lo han escuchado, apareció en la ley 1978, y luego esto se modificó en la ley 20.780, hubo un impuesto de exceso de endeudamiento. Y este impuesto se aplica con una tasa de 35%, es de cargo de la empresa deudora chilena, y nace sí y solo sí si el endeudamiento de la empresa es 3 veces superior al patrimonio. Y si se cumple esa regla, entonces al exceso de intereses que se provoca, se le aplica esta tasa de 35%. Ahora, esta es una regla formal y por lo tanto no atiende a la sustancia económica, al desempeño de la empresa, y pueden haber empresas que haciendo bien las cosas se ven atrapadas en esta norma, y pueden haber otras empresas que haciendo muy mal las cosas no se van a ver atrapadas en la misma. Y como se habla de ratios, es fácil de vulnerar. Las empresas se ha visto que se acomodan para tener los ratios suficientes que hagan que no nazca esta obligación particular. Después aparece dado el contexto de esta suerte como de ineficiencia de esta norma, aparece una segunda solución, es reciente, es del año 2020, que lo que dice es que se va a perder la tasa del 4 y por lo tanto se va a aplicar la del 35 cuando se esté en presencia de acuerdos estructurados. ¿Qué significa esto? Que si se llega a determinar que, por ejemplo, el deudor le remesa estos intereses a un tercero,
a un tercero que no es relacionado, a un no relacionado, y luego este le entrega los mismos dineros a un relacionado del deudor. Eso va a ser leído como un acuerdo estructurado. Pueden haber muchas variaciones de estos acuerdos estructurados, y en ese caso estos intereses se tienen que gravar con la tasa general del 35%. Es una avance importante. Sin embargo, piensen ustedes que a veces aquí van a haber muchas empresas entre medio hasta recién llegar a la empresa relacionada. Entonces se requiere información que es de alta complejidad y de nuevo, a pesar de que es un avance importante, no se atiende al desempeño de la empresa. ¿Qué puede ocurrir entonces? Que todavía vamos a ver empresas que destinan el 100% o más de su EBITDA a pagar intereses. Y en esos casos, entonces, el desempeño general de la empresa en el largo plazo va a ser negativo. Entonces, acá es donde la OECD ha estado recomendando utilizar la regla del EBITDA. Sin embargo, esto no viene en el proyecto actual de reforma tributaria. Pareciera que fue sugerido en esta minuta que se hizo circular al principio, pero finalmente en el texto particular del proyecto de ley no viene esta regla. ¿Qué es lo que hace entonces el proyecto de ley? Es simplemente un ajuste bien concreto. Señala que el impuesto en este caso este impuesto de exceso de endeudamiento no se va a poder ocupar como gasto en la determinación de la renta líquida disponible de la empresa. Yo me atrevería a decir, un ajuste bastante discreto. Lo interesante habría sido ver esta norma la regla del EBITDA, precisamente para encuadrarse con la realidad económica de los contribuyentes. Es lo que trato de mencionar en esta lámina, ¿cierto? Acá la OECD, a través del BEP, ¿cierto?, ha estado promoviendo la regla del EBITDA que les comentaba. Eso en relación a los intereses, hay un pequeño cambio, pero no es muy sustantivo. Después aparece otro grupo, perdón, aparece otro grupo, tiene que ver con las rentas pasivas. Yo les mencionaba hace unos minutos, hablamos de, por regla general, dividendos, intereses, regalías. ¿Y cuál es el problema? Que algunos contribuyentes implementan esquemas para, derechamente, no declarar ingresos en Chile. Cero. Sin embargo, sí se computan los gastos y por lo tanto, en estos casos, el grupo, ¿cierto?, o una persona de alto patrimonio se queda con la totalidad del ingreso sin tributar. Si lo hubiese reconocido en Chile, bueno, habría tenido que pagar el impuesto de primera categoría. Si los propietarios hubiesen sido extranjeros, además el impuesto adicional, con lo cual el fisco se queda con una parte de ese valor. Estos son todos valores supuestos, ¿cierto? Y por lo tanto, el grupo empresarial se queda con la otra parte. Y evidentemente acá hay un espacio de arbitraje. ¿Qué es lo que sucedía? Muchas inversiones millonarias, estas filtraciones que les mostraba láminas atrás, dan cuenta de estas inversiones millonarias. Y que en Chile, respecto de ellas, no se declaraban rentas. Y eso hace entonces que tengamos un desbalance, porque en Chile sí se estaban declarando los gastos asociados a este tipo de inversiones, lesionando entonces la base tributaria nacional. O bien, variados casos de personas que tienen estas inversiones afuera, a través de estas sociedades base o conductoras que mencionaba al principio, y que incluso llegan a financiar sus gastos de vida mediante las tarjetas que están a nombre de estas entidades. Entonces eso hace que en Chile tampoco declaren una renta
respecto de la cual procedería a gravar con impuestos de acuerdo a los principios de sujeción que mencionaba al principio. Y eso se traduce entonces en incumplimientos importantes en la renta y en el impuesto a la herencia. En la herencia porque este tipo de bienes de alguna manera quedan ocultos en el extranjero a menos que se reciba precisa información sobre ellos. Respecto a estas rentas pasivas, por la ley 20.780 estuvo vigente durante el año 2015 lo que se llamó el mecanismo de repatriación de capitales, ¿cierto? Que se les permitía a los contribuyentes sincerar qué bienes tenían, qué rentas tenían en el extranjero respecto de las cuales no se habían cumplido las normas tributarias. Estuvo vigente ese año 2015, ustedes habrán leído, yo comento acá, cerca de 7.500 contribuyentes utilizaron esta ventana, se pagaron cerca de 1.500 millones de dólares en impuestos con una tasa de 8%, y eso más o menos reflejaban activos sincerados por casi 20.000 millones de dólares. Sin embargo, a nivel global, distintos organismos como el Fondo Monetario, la OECD, no recomiendan la utilización de este tipo de ventanas. Hay países que las lanzan cada 2 o 3 años. ¿Y por qué no se recomienda? Bueno, porque los contribuyentes se acostumbran a incumplir a la espera de que surja una nueva ventana. Eh, ¿Se ha intentado volver a repetir este mecanismo de repartición de capitales? Sí, hubo por ahí digamos, una idea de colocarlo, eso también se difundió en su momento, lo que después fue la ley 21.210, sin embargo, no ha prosperado la idea de volver a replicar este mecanismo. Y en los negocios, en los contribuyentes en general, hubo muchos que no alcanzaron a adherirse o no quisieron adherirse porque tenían inquietudes y que vieron que como resultó finalmente lo del 2015, esperan hoy día todavía que se vuelva a repetir la ventana. ¿Por qué no se repitió esta ventana? Básicamente porque apareció la solución 2, que es la de largo plazo. Se establece este régimen obligatorio para reconocer estas rentas de fuente extranjera cuando son de tipo pasivo. Vuelvo a insistir ahí, dividendos, intereses, regalías por regla general. Y esto comenzó a regir en enero del 2016, precisamente cuando había finalizado la repatriación de capitales. Las dificultades de este tipo de hecho grabado especial tiene que ver con el acceso a la información, y ciertamente aparece una cantidad de contribuyentes que va a tratar de hacerle el quite a la norma. La norma tiene una lista de distintos tipos de rentas pasivas que quedan alcanzadas por este régimen, y algunos contribuyentes lo que hicieron fue simplemente mutar las inversiones cambiándole de nombre, colocándole un nombre que no fuese alguno de aquellos que establece esta norma. Con eso entendieron que bastaba para escaparse de esta tributación sobre base de vengada. ¿Cuándo entonces se aplica esta tributación con el 41G? Como decía, sobre base de vengada, cuando la empresa o la persona desde Chile controla, aquí hay una persona, por ejemplo, una persona de alto patrimonio, que tiene una sociedad base o una sociedad conductora, y que está ubicada en el extranjero, ¿cierto? Y que esta es la que obtiene, como decía, dividendos, intereses o regalías. Entonces, si esta persona tiene el control de esta entidad que tiene aquí, entonces se ve obligada a reconocer estas rentas sobre base de vengada, es decir, no interesa si las ha recibido, las ha percibido efectivamente, sino que se hace un reconocimiento sobre base de vengada. Y tiene que ver con este diagnóstico que comentaba,
muy estudiado a nivel global, que por esta inversión, normalmente la declaración de rentas era cero. Eh, Hay casos emblemáticos que tuvieron más de 20 años las inversiones afuera y nunca reconocieron rentas por las mismas. Entonces, ahí estas dos soluciones vienen a, de alguna manera, sincerar este desempeño tributario. ¿Qué es lo que hace la propuesta del gobierno al respecto? Bueno, fortalece la conceptualización de las partes relacionadas. Actualmente la norma alude a los tipos de relación de la ley 18046 que tiene que ver con los grupos empresariales, que es una definición para efectos tributarios bastante limitada y que se presta para abusos y distintos tipos de vulneraciones, especialmente en tramas complejas de grupos empresariales que tienen presencia, de nuevo, en estos regímenes fiscales preferenciales. Y lo que hace entonces es superponerse al tipo de relación, lo que dice el artículo 8, número 17 del código, que es una numeración más larga, e incluso el proyecto incluye un supuesto adicional, una tipificación adicional de partes relacionadas a aquellas situaciones en donde el Servicio de Impuesto Interno logre acreditar que existe una relación económica o de dependencia tal que hace que de facto las partes se consideren relacionadas. Entonces hay un fortalecimiento importante para mantener el control de esta tributación sobre base de vengada de las rentas pasivas. Lo otro que se hace es reemplazar en el artículo 41H esta denominación de territorio de baja nula tributación por lo que les explicaba anteriormente, un régimen fiscal preferencial en donde el foco ahora va a estar dado por la posibilidad de estos regímenes de entregar o no información a los países interesados. Si la pueden entregar, no se considera un régimen fiscal preferencial, dado que cada país recibe su información y toma decisiones sobre los contribuyentes que están en estos territorios. Si no la puede entregar, bueno, todos los países quedan ciegos y ahí sí entonces se amerita la activación de este tipo de criterios. Y luego un punto bien específico que tiene que ver con pequeños contribuyentes que puedan tener estas rentas a través de estas entidades controladas. Y había mucha discusión sobre cómo se calculaba el valor de la liberación. Si usted obtenía hasta 2.400 UF de renta, quedaba liberado de la aplicación de este régimen de base de vengada, pero había discusiones de cómo se calculaba. Entonces la ley zanja la materia señalando los criterios de cálculo. Importante en esta materia, hay que seguir fortaleciendo los mecanismos de intercambio de información internacional. Hay distintos instrumentos ahí. Yo mencionaba uno que tiene que ver con el CRS o las cuentas bancarias, están los mecanismos bilaterales, ya sea a través de los convenios para evitar la doble tributación o convenios administrativos específicos de intercambio de información, de tal manera que se vaya generando mayor cobertura y mayor celeridad también en el hallazgo de este tipo de comportamientos que puedan lesionar el sistema. Y asimismo, siempre va a haber espacio para seguir reforzando la sustancia económica por sobre consideraciones formales. Bueno, eso en relación a los temas internacionales. Hay otros, pero de acuerdo a la lista que se preparó, aquí estaban los tres temas a tocar. Tercer apartado, norma general antilusiva, registro de beneficiarios finales y el denunciante anónimo. Bueno, respecto del primero, la norma general antilusiva, sabemos que esto parte, por lo menos la ley, a contar de la reforma del año 2014, la ley 20.180, introdujo nuevos artículos al Código Tributario para esta materia y empezaron a regir en septiembre del 2015. Y en función de eso, lo que se ha visto, ¿cierto?, es el desarrollo de una estrategia que, entre otras cosas, nos muestra de parte del Servicio de Impuesto Interno un catálogo de esquemas tributarios que se publica anualmente, donde la institución describe ciertos esquemas que podrían ser considerados elusivos dependiendo
de los objetivos que persigue el contribuyente en la implementación de estos esquemas. O eventualmente, ¿cierto? No hay un objetivo tributario particular y por lo tanto el esquema podría ser considerado no elusivo. Eso genera una percepción alta de incertidumbre de parte de ciertos actores involucrados en la materia. Específicamente se habla de la falta de certeza tributaria. ¿Por qué? Porque un mismo esquema, dado el contexto que presenta el contribuyente, podría ser considerado no elusivo. Pero en otro contexto, el mismo contribuyente, el mismo esquema, sí podría ser considerado elusivo. Entonces, esa suerte de ambigüedad o dicotomía es lo que le genera a ciertas eh, empresas y personas, incluyendo asesores tributarios, esta percepción de falta de certeza tributaria. Y por lo mismo, el servicio publica este catálogo como una referencia para que cada uno de estos actores, ¿cierto?, evalúe cuál es el verdadero propósito que subyace a la implementación de algunos de estos esquemas. Lo que sí es importante, y yo creo que ahí no hay desacuerdo en ninguno de los actores relevantes, que una conducta elusiva genera una ventaja tributaria artificial y que si esto no se controla, entonces en el largo plazo lo que hacemos es poner en riesgo la estabilidad del sistema tributario. Entre otras cosas porque eso lesiona la recaudación, pero esencialmente porque se lesionan las decisiones. Ahí aparece sobre el movimiento de bienes, servicios, personas y capital. Entonces, este grafiquito que yo les mostraba de esta empresa que tiene ingresos así, pero que paga impuestos así, si esto lo empiezan a replicar todas las grandes empresas o en general los contribuyentes que tienen una capacidad contributiva de alto impacto, ponemos entonces en peligro la estabilidad del sistema tributario. Y claro, esto lo pueden estar haciendo poquitas empresas, ¿no? Supongo que esas son las empresas que hacen esto. Pero si el resto de los contribuyentes ven que esto se implementa, ¿no? Y a estos contribuyentes de acá no se les dice nada, ¿no? Y mantienen esta posición extraña, lo que va a ocurrir es que estos contribuyentes que sí están pagando los impuestos se van a empezar a mudar y se van a empezar a comportar como estos contribuyentes de acá. Y eso es entonces que haya que estar constantemente poniéndole atención a cómo se comportan los grupos y las personas en relación a este ámbito del sistema tributario. Entonces, aparece ahí una norma, ¿cierto? Que ya la comentaba, pero en el caso de Chile, básicamente se tratan de normas que abordan el abuso y la simulación, que es un enfoque distinto a lo que han hecho otros países. El foco ha estado en lo preventivo, siendo una materia nueva, ¿cierto? En su momento el servicio comunicó que esto iba a estar dado en el ámbito preventivo. Y en este primer diseño lo que se hace es colocar algunos criterios, algunos principios. Por ejemplo, se dice que en aquella situación en donde se aplique una norma especial anti-ilusión, entonces no se podría aplicar la norma general anti-ilusiva. Y eso hace que se produzca una incertidumbre, especialmente en aquellos casos donde persiste una situación tributaria precaria, dado que se logran vulnerar las normas especiales. No son muchas las normas especiales en ilusión que contiene la ley tributaria. Entonces, en esos casos,
El contribuyente de alguna manera entiende que gracias a esta regla de primacía de una norma especial antiilusión, el servicio queda inhabilitado de aplicar la norma antiilusiva y sin embargo el problema de fondo, que es el abuso, la simulación, que en la práctica hablamos entonces de un desempeño tributario precario, ¿cierto? Se mantiene, sobrevive. Lo otro que se destaca de esta primera etapa, que el procedimiento es ineficiente para el sistema. En la actualidad, si el servicio envía un caso, o detecta un caso, mejor dicho, tiene que enviarlo a un tribunal tributario para que el juez, ¿cierto?, ratifique la calificación de elusivo. Y después de hecha esa calificación, recién el servicio le puede comunicar al contribuyente sus diferencias de impuestos. Y ahí de nuevo el contribuyente tiene la oportunidad de volver a discutir la materia, en este caso alegando, reclamando sobre una liquidación o sobre una resolución donde se establecen diferencias de impuestos o devoluciones o saldos. Entonces, en la práctica lo que hace el sistema es discutir dos veces el problema. Y eso indudablemente resulta ineficiente desde el punto de vista de la economía de los procesos. Y por último, este diseño actual no llega a cumplir los elementos de una norma general antielusiva en su sentido más funcional. Lo que tenemos hoy día son normas que abordan el abuso y la simulación, pero desde el punto de vista funcional, lo que hacen los países que tienen desempeño, por así decirlo, consagrado en esta materia, es que se abordan las ventajas tributarias que no fueron concebidas para los contribuyentes, que las utilizan, las sobreutilizan de manera artificial. Entonces, es una forma distinta de conceptualizar más amplia la norma general antiilusiva. Si el contribuyente tiene una ventaja tributaria, que puede ser un menor pago de impuestos, una exención, eh, un diferimiento, entre otros, pero la norma no estaba concebida para él, entonces se le niega la ventaja tributaria. Y ahí en esos modelos no interesa si hubo abuso o simulación, simplemente se atiende al espíritu de la norma tributaria. Y claro, ese modelo generaría en el caso de Chile muchos mayores niveles de incertidumbre porque es más difícil en esos casos medir en este caso el espíritu de la norma y la obtención de la ventaja tributaria. ¿Qué es lo que hace al respecto el proyecto del gobierno? Y bueno, le saca esta pasada por el Tribunal Tributario y simplifica el procedimiento a dejarlo en manos del Servicio de Impuestos Internos con una calificación administrativa. Eso sí, el contribuyente siempre va a poder controvertir la decisión del impuesto interno, pero en este caso haciendo valer sus argumentos en una liquidación o en una resolución. Lo otro que hace el proyecto es señalar que esta norma general en Chile se convierte finalmente en la norma de resguardo frente a la vulneración que puede haber de las normas antiilusión especiales. Es decir, no seguiría este bloqueo de la NGA cuando se aplica una norma especial. Y eso haría entonces que de manera efectiva la norma general pase a ser la norma de resguardo final cuando se logran vulnerar ciertas estas otras normas especiales. Lo cual, desde el punto de vista de la práctica mundial, es lo correcto. Otro aspecto interesante tiene que ver con la prescripción. Habían dudas, ¿cierto? Porque un esquema tributario puede tomar lugar a lo largo de muchos periodos, ¿no? Suponte 1, 2, 3 años. Entonces, en cada uno de estos años ocurren distintos hitos relacionados a la implementación del esquema.
Entonces lo que dice la norma es que el plazo de prescripción se va a empezar a contar desde el último hecho, acto o negocio jurídico. En este caso, en lo que yo estoy tratando de dibujar, el año 3. Y además, algo novedoso dice que esa prescripción se amplía hasta 6 años. Por lo tanto, el servicio podría llegar incluso acá a revisar de manera retrospectiva en el año 9. Y este me parece, eso sí, un cambio bastante importante respecto de lo que se venía haciendo, la posibilidad de que el servicio tenga más tiempo para revisar estos esquemas que son complejos. Fíjense acá, el servicio tendría que estudiar eh, 4 hechos, actos o negocios jurídicos a lo largo, que tomaron lugar a lo largo de 3 años. Entonces, una ampliación de plazo se ve como razonable. Y lo otro importante tiene que ver con un ajuste que por ahora es dudoso el tratamiento que se le quiere dar, que consiste en la eliminación del concepto de simulación en una norma del Código Tributario que aborda los delitos tributarios. Entonces, ahí hay una duda que está siendo discutida hoy día. ¿Qué significa esta eliminación en el delito tributario del concepto de simulación? Y pareciera ser que en los casos de simulación absoluta, el servicio estaría obligado a aplicar la norma general antielusiva, lo cual me parece que es bastante complejo después específicamente explicarle a la ciudadanía por qué un acto simulado, ¿no? De manera absoluta, es decir, nada de lo que nos estaba contando el contribuyente resultaba ser cierto, debe ser abordado como un mecanismo potencialmente elusivo y no como un delito tributario. Me parece que acá hay un punto que se tiene que revisar porque puede dejar una ventana abierta, especialmente para personas inescrupulosas que en vez de ser analizados, revisados y luego sancionados como eh, personas que cometen delitos tributarios, hoy día estarían quedando con un tratamiento administrativo a través de la norma del uso. Me parece que ahí hay algo que no cuadra, no cuaja y que se debiera revisar. Sin perjuicio de eso, los cambios que se están anunciando representan una importante modernización de la norma general antielusiva. Eso respecto de la NGA. Después aparecen un par de instituciones, entre comillas, nuevas en la ley tributaria, ¿no? Hago ese énfasis en la ley tributaria. Uno de ellos tiene que ver con el registro de beneficiarios finales. ¿De qué se trata esto? Hoy día, a propósito de estos estándares globales que yo les mencionaba, que no solo son de tipo tributario, aparecen también estándares, ustedes han escuchado, han leído, han estudiado en el mundo financiero, mercado de capitales, en fin, ¿no? Han habido distintas situaciones que han puesto en evidencia la necesidad de reforzar ciertas estrategias y eso lleva a tener cierto tipo de información para mitigar estos problemas. Entonces, desde hace muchos años se instauró el concepto de beneficiario final, que significa, de acuerdo al problema que ahí se describe, ¿cierto? Que hay dificultades para saber quiénes están detrás de complejas fisonomías, estructuras o contratos empresariales, ya sea eh, locales, internacionales, o para gestionar patrimonios, y que presentan una posición de riesgo que tampoco es tan claro si puede ser considerada elusiva, evasiva o derechamente un delito tributario, que normalmente van a estar conectadas a otros delitos de primer nivel como son el lavado de dinero y otras figuras parecidas. Entonces, desde hace muchos años, por lo menos del año 2004, según recuerdo, se viene trabajando
este concepto del beneficiario final, en donde los países se han estado comprometiendo a requerir información local para saber quiénes finalmente son las personas que están detrás de estas complejidades. Que no quedemos topados, por ejemplo, en un trust. Por ejemplo, aquí hay un negocio, pues acá hay una sociedad uno que es dueña de este negocio, después hay una sociedad 2, y puede haber un trust, uno por acá, un trust número 2, y después puede aparecer un fondo de inversión, y para hacerlo más complejo aparece también un trust número 3, y aquí recién están las personas. Una familia, por ejemplo, de alta riqueza. Entonces lo que hace este estándar es que sepamos quiénes son estas personas. A pesar de que en estos casos tengamos varias jurisdicciones. De tal manera que el país que está acá, por ejemplo, donde está el negocio, sea capaz de saber quiénes son entonces las personas que están detrás del negocio y en función de eso, bueno, evaluar si debe o no, por ejemplo, fortalecer su potestad tributaria, incluyendo nuevos supuestos de sujeción. Eso sí, este concepto de beneficiario final está más relacionado a conductas delictuales, ¿no? Donde el aspecto tributario suele ser un resultado mecánico de estas conductas delictuales, ¿no? Como Chile adhiere entonces a estas buenas prácticas globales, ¿no? Viene esta propuesta en el proyecto. Y dentro de esto aparece una práctica que no ha sido bien estudiada aún, que es el superpagador de impuestos, ¿no? Eh, Estas personas que están tratando, por ejemplo, de lavar dinero, una de las formas, ¿cierto?, que tienen de hacer este ejercicio es precisamente pagando impuestos, ¿no? Y en algunos casos se puede observar que pagan impuestos de una magnitud tal en relación al capital, a los costos que tienen, que los transforma en superpagadores de impuestos. Entonces, son figuras como estas las que se van a poder analizar, estudiar con mayor profundidad, a contar de los cambios que nos trae la propuesta. Y respecto a esto, entonces, lo que va a ocurrir es que se aprueba es que vamos a estar dando cumplimiento a estándares mundiales, indudablemente con una mejora sustantiva de la información, y probablemente a futuro nos vamos a enterar de situaciones parecidas a aquellas que se evidenciaron en las filtraciones que comentaba al principio. ¿Qué es lo que hace entonces el proyecto? Le asigna a impuestos internos diversas obligaciones respecto de estas informaciones. Es probable que el servicio tenga que emitir una resolución, complementar las que ya existen, generar una tabla de datos, y sobre esa tabla de datos, bueno, tendrá que hacer las actividades que ahí se señalan. Y por cierto, después tendrá que compartir esa información en el marco de las buenas prácticas internacionales. La otra figura, el denunciante anónimo, también es una figura que tiene muchos años en otros sistemas, por ejemplo los sistemas financieros, en donde una persona, ¿cierto?, aporta información de una mala práctica, y en función de eso, entonces, la autoridad, la institución respectiva queda habilitada para ejercer sus funciones, ¿no? Y cuando corresponda aplicar sanciones, etc. Sin embargo, hay limitaciones, ¿no? Hay limitaciones, el contexto que yo les he estado mostrando, ¿cierto?, del uso de paraísos fiscales, el uso de sociedades base, el uso de sociedades conductoras, distintas o intrincados esquemas tributarios generan limitaciones. Entonces, eventualmente aparece este tercero que lanza el dato, lanza la información que permite abrir estas malas prácticas. Entonces, una figura antigua, varios países ya la vienen utilizando. En el caso de Chile se instaló
recientemente a propósito del mercado financiero, ¿cierto? La Comisión del Mercado Financiero está gestionando esta figura, aunque no necesariamente es anónimo en estos otros países. Ahí coloco un pequeño ejemplo. Estados Unidos tiene un sistema que genera un premio al denunciante. En ese país, el denunciante, si es que se materializa la diferencia de impuestos, esa persona se puede llevar hasta un 30% de lo que se recauda. Y en este caso, hubo un caso bien anecdótico de un ejecutivo de un banco europeo que, por así decirlo, filtró la base de datos de los clientes de nacionalidad de Estados Unidos que utilizaban un esquema que había diseñado el banco para evadir los impuestos. Entonces, en ese caso, esta persona, y esto es lo anecdótico, la persona efectivamente obtuvo el premio, pero Estados Unidos no se la dio fácil. Además de pagarle el premio, le generó una acusación por ayudar a vulnerar al gobierno de los Estados Unidos, es decir, se salió de lo tributario, y se fueron a un ámbito mucho más complejo. Entonces, el Ejecutivo se llevó su premio, pero también tuvo que pagar con cárcel. Bueno, y eso hace que, en general, las denuncias en materias tributarias vayan a provenir desde otras jurisdicciones. ¿Qué se hace en el proyecto? Se establece un artículo que introduce la institución de la cooperación eficaz. Si en este caso la persona que está involucrada con el delito coopera eficazmente, ¿cierto? Puede obtener algunos beneficios durante el proceso para alivianar las posibles sanciones. Y en relación a ello, se señala expresamente que puede haber un tercero que hace la denuncia, y si esta denuncia es efectiva y se recaudan multas, y que son enteradas de manera efectiva al fisco, entonces esa persona se podría llevar el 10% del valor de esa multa. El problema de esta propuesta es que está limitada exclusivamente a los delitos tributarios. ¿Y por qué es una limitación? Porque los delitos tributarios son complejos. Son complejos en análisis, son complejos en fundamentación, en el hallazgo de las pruebas. Entonces, es muy difícil que con una denuncia se llegue a determinar la existencia de un delito tributario. Y ahí me da la impresión de que podrían haber muchas falsas alarmas, que de alguna manera lo que van a hacer es distraer a los organismos involucrados. Y por lo tanto, si no se hacen algunas consideraciones, podríamos estar introduciendo una institución que en el largo plazo va a generar más ineficiencias que impactos concretos. Lo que se ve en estos otros países es que la denuncia tiene que ver con casos que se resuelven y se cobran administrativamente. Y en esos casos, incluso el premio se calcula sobre el monto total recaudado, es decir, incluyendo impuestos y sanciones. Acá, bueno, vemos que solo está acotado al asunto de la multa. Hay que mirar, creo yo, con bastante calma este denunciante anónimo. En este diseño actual me parece que no va a generar impactos positivos, sino que se podría prestar para ineficiencias. Bien, eso respecto de esta partecita. Vamos llegando al final y estamos bien de tiempo todavía. El royalty minero. El royalty minero, ustedes han visto que hay mucha discusión. A mí me pareció interesante hacer una reseña previa, acordándonos que ya en el 2004 aparece un proyecto de ley que se llamó el Royalty 1, que lo que hacía era grabar los minerales, ¿cierto?, que extraen las empresas productivas con las tasas que ahí aparecen. 3% sustancias metálicas, 1% las no metálicas. Las no metálicas podemos encontrar el litio, que sabemos que hoy día está teniendo una importancia
alta. Y de un punto de vista técnico, una regalía no es un impuesto, sino que es una compensación que debe entregar el particular para compensar al Estado de Chile por la propiedad constitucional que tiene sobre los minerales. Y en este proyecto se modificaba entonces la ley de concesiones mineras, no era un enfoque tributario. Lo que sí se hacía era entregarle al servicio la facultad y el mandato para fiscalizar esta regalía. Pero en este momento hubo muchos reclamos, bastante presión, sobre todo de los contribuyentes que tenían contratos de invariabilidad con el Estado de Chile, y eso hace que a la larga este proyecto inicial, ¿cierto?, mute y se transforme en un impuesto específico a la actividad minera, que no es lo mismo que una regalía. La regalía se calcula sobre los ingresos brutos ajustados, en cambio un impuesto específico se calcula sobre una renta imponible. Por lo tanto, en este enfoque enfrentamos una base tributaria más acotada y más compleja de determinar y, por cierto, más susceptible a malas prácticas. Y bueno, esta regalía, que pasó a ser entonces un impuesto específico, rigió a contar de enero de 2016. Y con distintas consideraciones al hecho grabado, por ejemplo, los casos de empresas que no producen más de 12.000 toneladas equivalentes de cobre van a estar exentas de este impuesto especial. Y cuando supera las 12.000 toneladas, pero no las 50.000, se aplica una tasa progresiva que va desde 0,5% hasta 4,5% en esta primera versión. Y si superaba las 50.000 toneladas, bueno, una tasa fija de 5%. Vamos a ver que después aparece un ajuste a este enfoque, incorporando además un adicional en función del margen de utilidad que obtiene la empresa minera. ¿Y cuál es la base tributaria? Básicamente la renta líquida del impuesto de primera categoría con algunos ajustes que ahí aparecen. En el camino se hacen adecuaciones, modificaciones a este primer diseño. Han habido varios, pero acá solo quise destacar el de esta ley del año 2010, que lo que hace es introducir progresividad según el margen que les comentaba. Y de acuerdo al margen, entonces la tasa puede ser desde un 5 hasta un 14% en aquellos casos de empresas que superan las 50.000 toneladas equivalentes de cobre. Bueno, se hace una separación ahí entre el hecho grabado y la forma de determinar esta renta operacional grabada. Y también se hacen ajustes a esta materia que ha estado siempre presente, que son los contratos de invariabilidad del decreto ley 600, el que finalmente sabemos que este decreto ley va a ser derogado por la ley 20.180 a contar del año 2016. Entonces, en la práctica no tenemos una regalía, sino lo que tenemos es un impuesto específico. No funcionan de la misma manera. Bueno, como les decía, el DL600 deja de existir, aparece con esta ley 20.848, un nuevo estatuto de fomento a la inversión extranjera. Sin embargo, por ahí viene una pequeña letra chica que permitió celebrar algunos contratos hasta el año 2020, hasta enero del año 2020. ¿Qué pasa con el desempeño de nuestro impuesto específico a la actividad minera? Al mirar la contribución neta que se ve en otros países, en otras jurisdicciones, ya sea a nivel federal o a nivel estatal, se observa que la tasa media en Chile está por debajo de lo que sucede en estos países, que en promedio están en torno al 3%, en cambio en Chile estamos por debajo del 1%. Han habido algunos estudios ahí, locales refiero, por ejemplo algunos de Michel Llorat, el ex director, que nos muestran este tipo de información.
Por el lado de algunos datos a tener presente que pueden explicar muy bien esta diferencia de contribución neta, la forma en que la base tributaria chilena conceptualiza los costos de las empresas. Si uno mira el mecanismo de determinación de la renta imponible operacional minera, se basa en un método indirecto. Y al ser indirecto, hay muchas partidas que no tienen relación con el desempeño minero que van a estar reduciendo esa base tributaria. Entonces, eso indudablemente influye en una menor tasa efectiva del impuesto minero. Otra característica, bueno, eso lo referencio acá como estos costos C1, C2, C3 que son típicos de la industria. Otra característica tiene que ver con que en Chile, a propósito de este diseño que tiene la base tributaria actual, permite la compensación de distintos proyectos. Entonces, una misma empresa eh, podría tener un proyecto que está en la etapa de producción, pero también puede tener un proyecto que está en la etapa de desarrollo. Y la etapa de desarrollo normalmente es negativa, y eso hace entonces que el resultado neto sea muy bajito, sea nulo o incluso negativo. Entonces, eso permite que las empresas no paguen un impuesto específico por la forma en que está diseñada, ¿cierto?, la base tributaria. Después hay un aspecto más complejo que tiene que ver con una actividad que se puso de moda en los últimos años, que las empresas han estado trasladando las funciones de comercialización volvemos, los territorios de nula o baja tributación, hoy día los regímenes fiscales preferenciales. Y ese traslado lo hacen no pagando un servicio por la actividad de comercialización, sino que lo que se hace es reducir el precio de las exportaciones. Y de eso, bueno, hay varios controles que se han hecho. Si ustedes revisan los PGCT de impuesto interno, es una materia que se ha estado revisando. Lo otro que resulta interesante es que están liberados del impuesto específico los contribuyentes que producen hasta 12.000 toneladas de cobre equivalente. Una tonelada de cobre, de acuerdo a la última resolución de Cochilco, está en torno a los 7.100.000 pesos. Entonces eso hace que una empresa que obtenga ingresos mineros por 85.000 millones de pesos o hasta 85 millones de pesos, quede liberada del impuesto específico. Y eso nos lleva a la pregunta si efectivamente una empresa en este desempeño puede ser considerada exenta. Al parecer ahí hay cuestiones más de fondo político que han impedido revisar, ¿cierto?, estos tramos. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Toma el proyecto que ya está ingresado en el año 2018 y con una indicación, ¿ah?, reemplaza la forma esperada de tributación, incorpora un primer componente que es una regalía ad valorem, es decir, sobre el precio de la operación, con tasas que varían ahí, ustedes pueden ver, entre el 1 y el 2%, dependiendo de las toneladas que son producidas. Y cuando la empresa ya produce más de 200.000 toneladas métricas de cobre fino, entonces las tasas pueden llegar hasta el 4%. Ese es el componente número uno, el precio sobre el valor de la operación. Y a eso entonces se le aplica alguna de estas tasas. Y el segundo componente es parecido a lo que se hace actualmente, un impuesto específico a la rentabilidad operacional, con un cambio en las tasas, que pueden ir desde el 2 hasta el 32%, dependiendo del valor del cobre. Y también se consideran tasas progresivas en función del precio del cobre y las rentabilidades que se van obteniendo. Este es un proyecto que se está discutiendo. Estas indicaciones se ingresaron un par de semanas atrás. Habrá que ver cómo evolucionan en la discusión parlamentaria.
¿Qué dijo el gobierno para fundamentar el envío de estas indicaciones? Presentó algunas simulaciones respecto de la recaudación proyectada. Ahí en amarillo aparece la recaudación esperada según lo que está discutiéndose en la Cámara actualmente. El proyecto del gobierno parece ser una solución intermedia entre esa evaluación de la Cámara y lo que presenta la Comisión de Minería del Senado, en la discusión última que dejaron. Entonces, nada, habrá que ver cómo evoluciona esta discusión. Importante, a propósito de estas situaciones subyacentes, hace falta tener información sobre el desempeño efectivo de las empresas mineras. Hoy día, si bien es cierto, entregan su estado de resultados a la Comisión Financiera. Hay que hacer un procesamiento manual. Muchas veces los estilos de presentar la información difieren unas de otras. Las notas no son todo lo claro que uno quisiera para tomar conclusiones. Quizá aquí hay un espacio para elevar, ¿cierto?, el tipo de información, la transparencia en el desempeño de las empresas mineras, especialmente por proyectos, más que por una globalidad que nos impide mirar cómo se comportan los proyectos. Lo otro que sería interesante revisar si efectivamente una empresa que factura, como ya vimos, más de 80.000 millones de pesos, debe seguir quedando exenta del impuesto específico. Ahí hay un espacio, ¿no?, a mirar. Bueno, ya cerrando la presentación, por mi lado, expresar que considero que estamos en presencia de una reforma tributaria bastante ambiciosa. Hay muchos cambios que se observan. Hay un impacto de recaudación bastante alto en función del PIB, ¿cierto? Un 4,1% del PIB, cerca de 13.000 millones de dólares. Es bastante ambicioso ese valor. Se recogen muchas buenas prácticas que son aceptadas globalmente, en Chile también, y que fíjense, no son nuevas, ¿no? Se han estado discutiendo desde hace muchos años. Importante no olvidar, las grandes empresas, siendo el menos del 1% de los contribuyentes, mantienen su posición en que representan más del 85% del ingreso en la renta. Por lo tanto, no debiera provocar inquietud, susto, el hecho de que constantemente se esté revisando su desempeño tributario. Hay temas que no han sido considerados en esta propuesta. Yo menciono básicamente dos. Las transferencias indirectas al extranjero son de alto valor para poder grabarlas en Chile, y eso hace que muchas operaciones, por ejemplo, de 100 millones de dólares, de 140 millones de dólares, queden fuera de la potestad tributaria chilena, dado que el umbral que consideran estas reglas son demasiado altos. Y ahí me parece que hay un espacio de revisión, pensando en que esta reforma sí se mete en muchas microoperaciones que tienen un impacto bajito en relación a estas transferencias indirectas. Y también hay algunas normas que todavía hacen primar la forma sobre el fondo, y que eso puede atentar contra la integridad del sistema tributario. Y por ejemplo, temas de IVA, hay un artículo, ¿cierto?, que inhabilita el uso del IVA crédito fiscal cuando el contribuyente no paga de acuerdo a las formas que señala esta norma. Y eso, de alguna manera, hoy día está jugando en contra de los contribuyentes que tienen una realidad económica y jurídica relacionada al modelo de negocio, donde no hay una intención de incluir las normas tributarias. Sin embargo, quedan atrapados en la formalidad, por ejemplo, de haber pagado o no con cheque nominativo distintas operaciones. Y ahí habría que atender entonces más a la sustancia que a esa forma. Otro aspecto en el punto 4, se está discutiendo actualmente a nivel global. Hace un par de meses se aprobó
y Chile también es parte de esa aprobación, el desarrollo de un impuesto mínimo mundial, de tal manera que se asegure una tributación en aquellos países o jurisdicciones donde se genera el valor. Esto lo ha estado llevando adelante la OECD con el G20 y por lo menos en esta versión de reforma tributaria no se ven mecanismos o palancas de armonización con ese futuro escenario. ¿Qué preocupación aparece? Y esta preocupación, al menos la he conversado con muchas personas, no hemos sido capaces de llegar a un sistema tributario estable de largo plazo, constantes reformas, con cambios estructurales. Eso genera mucha presión en los distintos actores, especialmente en los intermediarios tributarios, en los especialistas tributarios. Eso da espacio para muchos errores, desconocimiento, falta de gestión, falta de adecuación, ¿no? Y por lo tanto se genera ahí un cúmulo de situaciones que no tienen que ver con ánimo de incumplimiento, sino que provienen de estas complejidades que provocan las constantes reformas tributarias. Sin ir más lejos, la era del FUT, la época del FUT, duró entre el año 84 y el año 2014. Hubo ajustes en el camino, hubo precisiones, en fin, pero la estructura global fue bastante estable. En cambio, ahora estamos viendo cambios estructurales masivos, ya vemos cada 4 años, incluso regímenes que no alcanzan a durar 3 años y se van cambiando. Me refiero en ese caso al sistema de renta atribuida. Entonces, ahí hay una preocupación. Ojalá logremos llegar a un sistema tributario estable en el largo plazo. Y por último, otra situación interesante es que en el mensaje o en esta minuta que se hizo circular, se señala que el proyecto tributario financia en torno a la mitad de las iniciativas. Ahí es un mensaje de alerta porque uno esperaría que una reforma o cambios estructurales como esta diera cuenta de una suma superior, de una proporción superior de los dineros que se necesitan para financiar estas iniciativas. Eso indicaría que la diferencia, ¿cierto?, van a tener que utilizarse otros mecanismos de financiamiento, y que ya sabemos que pueden alterar las cuentas nacionales. Bien, eso respecto de la presentación. Voy a ver ahora el chat. ¿Ya? Un segundito. Bueno, Gonzalo, un mensaje ahí. Andrés dice, ¿en cuánto se estima la evasión fiscal? Yo ahora hablo del 21%, pero básicamente el IVA. Ya. La evasión, bueno, lo que tenemos como dato oficial son los valores que publica Hacienda. La evasión del IVA está en torno a un 20% de la recaudación esperada. Y eso es más o menos coincidente con lo que ha estado publicando Michel Llorrat. Hace unas semanas el director del servicio lanzó la expectativa de que hacia el término de su mandato esto llegue al 14%. Cada punto de reducción de la tasa de evasión significan alrededor de 250 millones de dólares en el IVA, y no hay estudios sistemáticos de la evasión en la renta. Se escucha hablar ahí del 30%, 40%. La evasión en la renta es más compleja de medir, pero más o menos si uno toma ese valor 30%, más o menos se señala que por cada dólar que se recupera de IVA,
se recupera $1,50 en la renta. Entonces, si un punto son 250 millones de IVA, en la renta un punto serían cerca de $400 millones más. Entonces, sumamos ambos, hablamos en torno a los 600, 700 millones de dólares. Entonces, si el director logra cumplir la meta y pasamos del 20 al 14%, tendríamos ahí en torno a los 4.000, 4.500 millones de dólares de recuperación de impuestos en base a la mitigación de la evasión. Y respecto de la moral tributaria, bueno, la transparencia es solo un mecanismo. Hay varias medidas que, fíjense, no dependen de la administración tributaria. Estas son medidas más transversales, ¿no? Dependen en general de los actores relevantes del sistema, no solo del sector público, también privado. Eh, hay personas y empresas que han modelado el comportamiento a la baja, por así decirlo, y eso no debiera ocurrir. Son personas y empresas que están llamadas a modelar hacia el alta el cumplimiento tributario. Y en la medida que aparezcan mecanismos como la transparencia, se puede ir evidenciando, ¿cierto? Se puede ir haciendo un marco social en donde estas prácticas se empiezan a mitigar de manera preventiva, a disuadir, para que las personas entiendan la importancia de la integridad del sistema tributario. Más fiscalización, sí, puede ser, pero tiene que ser una fiscalización inteligente. Hoy día no se recomienda para nada fiscalizar con métodos tradicionales a los contribuyentes que hacen bien las cosas. Pueden tener sus diferencias, pero en general hacen bien las cosas. En cambio, estas personas o empresas que están modelando de manera negativa el comportamiento tributario, sí debieran estar sometidos a una constante fiscalización. Aparece ahí WP, dice, es algo normal de los países que en cada gobierno se realicen reformas tributarias de su sistema. Bueno, WP, si uno mira el vecindario, las reformas tributarias son hoy día muy habituales, ¿no? Chile no es la excepción. Hay un estudio que hizo la OECD, midió la cantidad de reformas tributarias entre el año 90 y el 2014. Eran casi 3.300 reformas tributarias de distinta envergadura, algunas integrales y estructurales como las de Chile, otras puntuales por impuestos, moviendo tasas o la base. Pero hoy día los sistemas tributarios tienen que ir adaptándose a las necesidades que van mostrando los países, ¿no? Normalmente el gobierno que llega, ¿no?, trata de dar cuenta de las necesidades del momento, y eso lo lleva entonces a introducir estas reformas. El asunto es que en Chile hemos tenido 3 reformas estructurales en muy poco tiempo, y eso ha generado altos niveles de presión en los distintos actores. Ojalá, como decía hace unos minutos, lleguemos a un sistema tributario estable, que después se hagan cambios, pero cambios en cuanto a pequeñas tasas, perfeccionar los hechos grabados, ¿no? Pero no cambiar la lógica, ¿no?, de la forma de determinación de las obligaciones tributarias de manera radical o estructural como se ha estado observando, ¿no? Pero nada, no es algo exclusivo de Chile el estar permanentemente mirando reformas tributarias. Y este valor que decía de casi 3.300 es solo hasta el año 2014. Si le sumamos los años que vienen, incluyendo los efectos de la pandemia, yo sospecho que fácil vamos a estar en torno a las 5.000 reformas a nivel global. Y eso ciertamente hace que los actores debamos estar permanentemente actualizándonos, adaptándonos a este entorno cambiante que, como señalado, no creo que se vaya a detener.
hay muchas fuerzas de cambio y que hay que dar cuentas de ellas. Sin duda, la globalización, la digitalización, las demandas sociales, estos estándares que estaba mostrando, comentando, todo eso genera presión, genera fuerza de cambio, ¿no? Y por lo tanto cada ciertos siglos vamos a tener que estar remirando el diseño del marco tributario. Bien, creo que llegamos al final. Habían algunos motes ahí en los títulos, así que voy a ajustar esos títulos y les vamos a compartir la presentación de acuerdo a lo que han conversado con Gonzalo. Voy a proceder a detener la grabación. No sé si Gonzalo quiere expresar algunas palabras de cierre. Muchas gracias a la audiencia. Quedamos ahí disponibles para precisiones o aclaraciones. Muchas gracias, Víctor.